Ya. Se escucha bien, porque siempre tengo problemas con esta red. Buenas noches, magíster, compañeros, compañeras. Sí, sí, se logra escuchar bien, magíster. Ah, ya. Ok, buenas noches. Ok. Veamos entonces la presentación. Ok, ¿se ve? ¿Se ve? Ok. Sí, sí se logra apreciar, magíster, las diapositivas como tal. Ya. Entonces, bueno, miren, la cosa, yo tampoco, para ser honesto, no soy muy, eh, no es mi línea hacer mucha teoría, sino que es más hacer cosas más prácticas, ¿no? Entonces, y también entiendo de que hay cierto cansancio también, ¿no? Por todo lo que tuvieron el fin de semana. Entonces, vamos a tratar de explicar esta parte de la teoría lo mejor que se pueda y eh, no va a ser largo tampoco, sino que son conceptos bien precisos y no me quiero alargar mucho tampoco porque en estar hablando mucho tiempo también cansa. Entonces, vamos a acotar esto, ya un poco lo resumí. Y bueno, eh, lo interesante es que se entienda y podamos ver estos temas, porque como les digo, yo no soy muy de la parte teórica de esta parte, ¿no? Pero hay que hacerlo porque es parte de esta, de este currículo, ¿no? Entonces, vamos a ver, el día de hoy estamos en la unidad 3 y corresponde al tema de cognitivismo. Y vamos a ver ahí a explicar otra par de teorías también, pero viéndolo desde el punto de vista un poco más, tratando de explicarlo lo mejor que se pueda. Entonces, ya para hacer una introducción, yo le había colocado ahí una grabación del el conductismo, ¿no es cierto? Es, en referencia a eso, ya teníamos un panorama, por lo menos, de lo que se quiso explicar, eh, que hay ciertas corrientes que van en términos me refiero a corrientes teóricas, van en términos de tratar de explicar o de hacer presente es, ciertas experiencias que puedan servir al aprendizaje. Por ahí vimos eh, algunos investigadores, estoy hablando al conductismo, que hicieron ciertas experiencias para poder tener, digamos, un hilo conductor en lo que es la investigación, sobre todo en los estímulos y reforzamientos, ¿cierto? Entonces, esa parte, como se explicó en ese momento, eh, sí puede ser importante hasta el día de hoy, porque se sigue practicando y están presentes. Entonces, en razón de eso, también tenemos esta parte que es el cognitivismo y si bien es cierto, hay como una especie de, digamos, de transición desde esa teoría hasta la que estoy presentando ahora, pero en términos
de ciertos conceptos que van apareciendo y se van adaptando a lo que es la parte del conocimiento, del aprendizaje. Entonces, eh, primero que nada, uno tiene que mencionar el cognitivismo, que tiene un enfoque pedagógico que se centra en el estudio de procesos mentales involucrados en el aprendizaje, ¿ya? La percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Eso de alguna forma, a lo mejor ya en otras materias sí lo han visto, pero acá, como les mencioné, la idea es un poco explicar, en s- hay algunos puntos bien claves de esta teoría que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, que el cognitivismo, digamos, le afecta directamente al ser humano porque está en relación, eh, digamos, en torno a la información. eh, la idea es que no se limite a reaccionar de una forma, digamos, que sea opuesta, por ejemplo, a la reestructuración, al tratar de acomodar la información, sino que el conocimiento que que se tenga o que se vaya asimilando, eh, sea, digamos, eh, tomado internamente, por un proceso interno, y podamos tener cierta fluidez en ciertas cosas. Entonces, acá esta teoría se puede plantear o sostener en ciertos puntos. Por ejemplo, acá se menciona, no se trata de un cambio solo cuantitativo, sino que también es cualitativo. ¿Y a qué se refiere esto? Eh, bueno, cuando hablamos de un cambio, eh, lo vamos a sostener en términos que sea un cambio significativo, que se produzcan transformaciones en lo que uno va aprendiendo, se comprenda de una forma, digamos, eh, en profundidad y no, digamos, por ejemplo, por lo que se mencionaba en un momento con el conductismo, ¿cierto? Había un estímulo, había un reforzamiento, ¿ya? Pero era como actuar de forma mecánica, ¿no? Entonces, hay ciertos ejemplos que nosotros podemos ir citando en torno a este primer planteamiento. Por ejemplo, cuando uno está enseñando quizás matemáticas y muchas veces eh, uno aprende de memoria la fórmula, ¿ya? Y eso es, digamos, puede ser hasta natural que uno lo, lo pueda hacer, ¿no? Porque está reteniendo, memorizando, pero la idea no es eso, sino que es que se tenga claro para qué yo voy a usar esa determinada fórmula. Y se los comento porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer estadística, ya lo he hecho como 3 veces, creo. Entonces, lo primero que pasaba, y bueno, y ya con la experiencia que uno tiene, eh, se daba cuenta de que, claro, sabían de que identificaban la fórmula. Pero en el momento cuando uno le pedía al estudiante que aplicara en cierto ejercicio, no tenían, digamos, esa, eh, digamos,
esa facilidad para poder eh, eh, definir en, en qué se aplica o en qué no se aplica. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es importante porque uno puede retener algo, pero al mismo tiempo tiene que tener la suficiente convicción o idea para poder saber aplicarla. Y así uno va viendo distintos ejemplos. eh, yo hablo, por ejemplo, de las matemáticas, pero pueden haber otros ejemplos que uno repite varias veces algo. Claro que se puede memorizar, si eso no. Pero el tema es por qué y en qué momento se utiliza eso. Y ahí hay un tema bastante importante, ¿ya? De a poco uno tiene que ir haciendo saber eh, cuáles son eh, qué criterios nosotros utilizamos para poder llegar a ese nivel. Entonces, cuando pasaba eso, yo lo que les pedía a los estudiantes de estadística, que se identificaran, habían unos ejercicios por ahí, pero dentro de esos ejercicios yo les pedía que identificara cada uno de los términos que tenía la fórmula. Entonces, con eso yo voy abriendo, digamos, conciencia, qué significa cada término de la fórmula. Porque si tenemos la fórmula, eh, tenemos que, como ya les repito, saber en qué momento la voy a usar y por qué. Y eso en estadística se ve mucho. Se ve mucho porque la verdad es que también son fórmulas un poco engorrosas que no son tan habituales, ¿ya? Entonces, creo que ahí también hay tiene que haber un reforzamiento en eso y en lo que va a los conceptos que uno maneja. Pero bueno, ese es un tema para que uno vea que eh, este principio de la parte cognitiva es importante y, y considerarlo, ¿no? Entonces, hay otro planteamiento que dice que no es un cambio originado en el mundo externo, sino en la propia necesidad interna de reestructurar nuestro conocimiento o de corregir sus desequilibrios. Em, bueno, acá es un tema también clave, dice y menciona en torno a lo que es la parte interna, ¿no? La necesidad interna de reestructurar. Entonces, lo que quiere decir que el aprendizaje surge desde adentro como una necesidad de reorganizar y corregir lo que ya sabemos cuando eh, estamos en algo nuevo, ¿ya? Y eso es así, de que cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo, en el fondo estamos reestructurando lo que ya tenemos. Y ya tenemos en nuestra, por decir algo, en nuestro disco duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que me- que lo puedo citar, y es que normalmente los niños, eh, bueno, los niños chicos, eh, si nosotros le hacemos saber o conocen un animal, por ejemplo, que tiene, por decirlo de alguna forma, cuatro patas, y siempre lo han asociado al perro, por ejemplo. Entonces, eh, si tienen esa visión de un animal de cuatro patas, asocian al perro. Luego, cuando conocen a otro animal y tiene las mismas
cuatro patas, pero no es un perro, es un gato. Entonces en ese momento se crea la reestructuración de ese conocimiento que están adquiriendo y lo tienen que asumirlo de esa forma. Luego, seguramente en lo que veamos más adelante, de, digamos, una teoría que la propone Piaget, vamos a ver que hay un proceso, ¿ya? Pero por mientras quedémonos con esto, que el mismo ser humano, ya sea un niño, cada vez que va aprendiendo, se va reestructurando mentalmente lo que va conociendo, ¿ya? Por eso le doy ese ejemplo tan trivial que inicialmente puede tener, estamos hablando de un niño pequeño, ¿no? Tener esa visión de que conoce al perro, pero luego cuando conoce al gato, ya asocia otro modelo o, o otro esquema que le va a decir que hay otro animal que tiene cuatro patas, pero no es un perro, es un gato, por ejemplo. ¿Ya? También esta parte nos dice que no cambian los elementos aislados, sino la estructura de las que forman parte. ¿Ya? Em, lo que cambia son las estructuras mentales. Y eso es lo que yo estaba mencionando hace un rato. Eh, por ejemplo, em, bueno, esto es muy similar a lo anterior. Si tenemos un estudiante que está aprendiendo, ¿no? Eh, y ya tiene, digamos, una visión de ciertos hechos que ya estudió, entonces, eh, si lo llevamos, por ejemplo, a la actualidad, nuevamente va a tener una enseñanza, se le va a dar a conocer un conocimiento, entonces, nuevamente, tiene que él reestructurar con lo que era o lo que tenía, con lo que tiene en el presente, ¿ya? Entendiendo que hay causas y consecuencias, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? De que de repente cuando uno da datos sueltos, ¿cierto? Por ejemplo, fechas, nombres, y volvemos a lo mismo, a lo mejor lo memorizamos, no hay un mayor, digamos, cuestionamiento. Pero si nosotros asociamos básicamente causas, relatos de causas y relatos de consecuencias, hay quizás hay un enlace, un encadenamiento sobre lo que es una causa y con lo que es una consecuencia. Entonces, eso es mucho más productivo y que un estudiante se aprenda de memoria las fechas o los nombres de algún personaje. Entonces, eso de tener, por ejemplo, hechos, eh, o perdón, causas y consecuencias, nos lleva a un terreno también de poder enlazar, encadenar ciertas situaciones, ¿ya? Magista, entonces sería Eh, más o menos, por ejemplo, los niños, por ejemplo, de primer grado, ¿no? Ellos aprenden, por ejemplo, las vocales como tal. En segundo grado ya netamente ya van involucrando lo que son las letras y para poder identificar tanto su nombre o como claro, el, o decir mamá, papá, pues netamente ya involucra entonces este proceso mental y netamente para formar en sí un aprendizaje como tal. Diga. claro, claro, claro. Claro, es todo una cadena, ¿no? Digamos, un proceso que van siguiendo. Y por eso les menciono que estas teorías igual eh, están vigentes, o sea, las estamos utilizando normalmente. Entonces, es interesante revisarla porque, no, como tú bien dices, los vamos haciendo habitual y de hecho lo estamos utilizando.
y se van produciendo, digamos, yo creo que conciencia también, como que ya uno no lo hace tan mecánicamente, ¿no? O sea, con un fundamento, con un, con un, con una razón más clara. Entonces, por eso es importante tocar esos principios. Ahora, por ejemplo, tenemos un cambio mecánico, sino que requiere una implicancia activa basada en la reflexión y la toma de conciencia por parte del estudiante, ¿no? Eso es lo que un poco uno trata de buscar, de que el aprendizaje requiere una reflexión, un análisis y obviamente consecuencias que nos lleve a esa instancia, a los estudiantes, de poder ir en el proceso eh, eh, sacando sus propias consecuencias, haciendo quizás un análisis bien precario, pero al fin y en cuenta que tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, em, y eso, darle las herramientas para que lleguen a ese nivel. Y como les digo, no se trata, o sea, de memorizar. Seguramente hay cosas que se tendrán que memorizar o hacer, ¿no? Pero la idea es que por su propio, digamos, iniciativa también vayan acercándose, por ejemplo, a la indagación, a la reflexión y quizás también toma de decisión, ¿ya? De a poco, no es que van a suceder esto de un día para otro, ¿no? Porque todos estos procesos tienen, digamos, un tiempo y de hecho eso lo sabemos, ¿ya? Entonces, por un lado, como dice en el inicio, dice, el enfoque de esta teoría se centra en tratar de que los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, en la percepción, en la memoria, el razonamiento, para poder resolver algunas situaciones que tengamos y, y en todo ámbito de estas materias que se imparten, ¿no? Eh, bueno, este en cuanto a lo que es el cognitivismo. Hay otra teoría que es la que presenta Piaget, ¿no? Y bueno, él tiene, digamos, la teoría bueno, tiene un nombre acá que ustedes a lo mejor ya han visto, la teoría epistemológica o de epistemología genética. Esta teoría es conocida como la teoría del desarrollo del conocimiento, ¿ya? Y trata de explicar el desarrollo y la formación de los conocimientos recurriendo al proceso central que la equilibra. Entonces, en este caso se basa como en cuatro principios también que quizá a lo mejor no sé si en algún momento la han visto, pero eh, son, son puntos yo encuentro bastante relevantes. Por ejemplo, el funcionamiento de la inteligencia. Em, y él la atribuye, digamos, a un proceso de adaptación y en donde eh, se tiene, digamos, un mecanismo de asimilación y acomodación. Entonces, en esto plantea de que hay un equilibrio entre estos dos procesos, digamos que tiene el ser humano para poder adquirir esa inteligencia que eventualmente podemos tener. Entonces, eh, en este aspecto, eh, hay que
entender, bueno, voy a leer acá y después lo voy a tratar de explicar. Piaget considera que la inteligencia resulta de un proceso de adaptación que se verifica permanentemente entre el individuo y su ámbito sociocultural. Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos, la asimilación y la acomodación del ser humano. Eh, el ser humano utiliza su inteligencia para adaptar al medio en el que vive, por lo tanto, la inteligencia es considerada como un instrumento. Bueno, la asimilación hace referencia a la forma que un organismo afronta un estímulo externo, ¿ya? Y la acomodación involucra una modificación en la organización presente en respuesta al medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, que la asimilación, digamos, como dice, forma parte de, digamos, de algo que se tiene que ir adaptando. Por ejemplo, eh, si voy a colocar este ejemplo, un niño que ya conoce un perro, vamos al perro igual, nuevamente al perro, y ve a un lobo, entonces, ¿qué es lo que dice el niño? Si no ha conocido anteriormente un lobo, sino que conoce al perro nomás. Un niño que ya conoce al perro ve al lobo y dice, es un perro grande. Entonces, eso es lo que asimila porque no tiene el conocimiento anterior de haber visto un lobo. Entonces, lo que hace es tomar un esquema conocido y que le hace, digamos, le hace similitud con lo que es un lobo. Entonces, ese esquema de asimilación lo acerca a un modelo, y él lo toma, el modelo del perro, y lo acerca al modelo del lobo. En cambio, la acomodación es digamos, es un nuevo conocimiento. Entonces, en este caso, lo que hace es que tiene que modificar el esquema que tiene para aprender que ese lobo no es un perro, sino que es otro animal. Entonces, ahí lo que se produce es un ajuste sobre el concepto que él conocía. O sea, que sobre un modelo que él tenía. Y por lo tanto crea, digamos, este nuevo concepto. Y en ese equilibrio está, digamos, el tema de tratar de, de, digamos, compaginar, ¿no? Lo que él tenía como modelo y en un momento ya pasa la etapa de, de adaptación, perdón, de acomodación, pasa y ahí, por eso es la acomodación, porque se ajusta el concepto de lobo, por decirlo, como algo que ya entiende que no es el modelo que tenía anteriormente. Y en eso se produce ya un proceso de equilibrio, de, mental. Estamos hablando de esto, todo esto ocurre a nivel mental, ¿ya? Entonces, eh, es interesante porque cuando uno empieza a tratar de entender de que estos conceptos pasan por un equilibrio que no es
digamos que la inteligencia es automática, como decía, mecánica, sino que está asociado por un proceso que se adapta a ciertas situaciones que ya uno conoce respecto a lo que viene a conocer, porque hay una discriminación, no discriminación, una diferenciación entre una cosa y la otra. Entonces, eso eh, se puede tomar, digamos, desde el punto de vista, tenemos que tener presente que esta es una teoría que la propone Piaget y eh, la da a conocer en esos términos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá tenemos este esquema. Eh, Tenemos el proceso de mentales según Piaget. Aprender es adaptarse a los cambios que se produce a través de estos dos procesos. Uno es la asimilación, hace referencia a la forma en que un organismo afronta un estímulo externo. Esto es a través de este modelo que lo asemeja a algo que ya tenía en su mente, por decirlo de alguna forma. Después viene la acomodación, o al mismo tiempo está la acomodación, que involucra una modificación en lo que es la organización interna, mental, ¿ya? Y puede conocer, porque hay ciertas diferencias que lo va asumiendo por el medio seguramente que está, ¿no? Y puede hacer esta comparación. Entonces acá viene el equilibrio en donde estos dos mecanismos se van ajustando y eh, se da el proceso de esta, digamos, de avance de la inteligencia de las personas mediante estos dos elementos que menciona Piaget, la asimilación en equilibrio con la acomodación del modelo que eventualmente tiene, puede ser el niño, puede ser, ¿cierto? En la medida que se van dando estos procesos. Bueno, acá también hacen mención de este concepto que es el concepto de esquema. eh, bueno, el concepto de esquema aparece en relación con el tipo de organización cognitiva que necesariamente implica la asimilación. Los objetos externos son siempre asimilados a algo. Entonces, esa asimilación cuando viene, se asimila a lo que yo conozco anteriormente o a lo que ya está en mi mente. Para Piaget, un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Em, bueno, yo hablaba de modelo. Evidentemente, puede ser un esquema. Entonces, un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros es el objeto permanente que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde el niño consigue el esquema de una clase de objeto, lo que le permite agruparlo en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase con la otra. Entonces, esto significa que, por ejemplo, el niño puede hacer diferencia en en ciertas cosas, clasificar y ajustar a lo que va conociendo, lo que va aprendiendo. Eh, Acá hay un esquema que puede ser también, digamos, ilustrativo, ¿no? Tenemos la teoría de Piaget y afirma que el pensamiento, de lo que es los elementos del pensamiento, que todo lo que está relacionado en esta línea, como el, el tema de la memorización,
inteligencia y todo lo que corresponde a esto, eh, lo toma como que hay una adaptación, que el principio, digamos que Piaget lo define como el proceso de inteligencia, en donde yo tengo la adaptación, un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Y esto, al mismo tiempo, puede tener una organización, que es a través de los esquemas que pueden organizarse mentalmente para poder tener una idea, un conocimiento de lo que uno va aprendiendo. Entonces, acá en la asimilación, también existe ese esquema o ese modelo que ya conocido lo puede poner en ejecución con otro conocimiento que se va adquiriendo, ¿no? O aprendizaje que va adquiriendo. Y el proceso es que cuando ya se toma una postura, ese, ese proceso de asimilación adopta, digamos, una acomodación porque ya lo reconoce, ya lo identifica como un conocimiento y tiene cierta clasificación ya dentro del esquema de Piaget. Bueno, dentro de esto también tenemos el desarrollo mental, donde incluye el equilibrio, la experiencia, las actividades que puedan tener, la maduración biológica, que es un elemento importante dentro de lo que es el tema, digamos, del aprendizaje, conocimiento. Bueno, este proceso de equilibrio que hablamos, eh, como se mencionó, está en sí la adaptación para que se produzca la asimilación y la acomodación con los conceptos que corresponden. El ejemplo que dice acá es el siguiente. Dice, un niño tiene una experiencia de aprendizaje, cualquiera que ésta sea, primero lo asimila como tal, tratando de asemejarlo a algún esquema, algún modelo, inmediatamente genera en su pensamiento una noción y lo asume como propio. eh, Ya luego viene esa parte, digamos, de poderlo adaptarlo con un conocimiento, digamos, ya independiente de lo que tenía antes. Y ese equilibrio es parte de esta función mental que podemos llamarlo de alguna forma la inteligencia que uno va adquiriendo o se va desarrollando. Porque en la medida que la inteligencia se va, digamos, desarrollando, eh, hay ciertos efectos que con el tiempo, con la edad, van asomándose. Bueno, es una evolución natural que luego uno va a entender que eso es tan profundo que llega a diferenciarse hasta en una inteligencia emocional, que eso también es parte de entender cómo los procesos se van evolucionando. Eh, una inteligencia cognitiva y una inteligencia emocional. Pero bueno, eso a lo mejor es parte de otra materia. Las etapas que tiene estos procesos, según Piaget, la diferencia, digamos, en cuatro. Para que se produzca esto, considera una etapa de inteligencia sensomotriz, que es un poco lo que estábamos hablando. Otra es el pensamiento
preoperacional, otra es la parte de operaciones intelectuales concretas y después viene como última la etapa de las operaciones formales o abstractas. Ahí donde, digamos, hay una diferencia entre lo que ya, digamos, eh, se ha aprendido en el tiempo, ¿no? Porque estas etapas obedecen a una evolución del ser humano, ¿no? En cuanto al cómo uno va avanzando. Por ejemplo, tenemos en la etapa uno que sería la inteligencia sensomotriz. El conocimiento se construye a través de la acción física y los sentidos. Cuando está el niño pequeño, ¿no? Puede ver, oír, tocar, mover, chupar. Todo eso puede hacerlo con esta primera evolución que tiene. Después, en la etapa 2 se desarrolla el lenguaje y la imaginación, pero el pensamiento aún, bueno, acá menciona que es egocéntrico porque todo gira alrededor del niño. En tercera etapa tenemos el pensamiento, se vuelve más lógico y organizado, pero solo aplicado a ciertos objetos concretos. Ya puede ser que está, qué sé yo, entre los 7 y 12 años, puede ser, en una etapa, digamos, de evolución. Y después el pensamiento se vuelve abstracto, hipotético y deductivo, se desarrolla el pensamiento científico y la reflexión profunda. Bueno, eso depende, ¿no? Porque todas estas son teorías. Así que seguramente eh, habrá algo de cierto en algunas cosas o que se pueden, digamos, se pueden dar, pero hay algunas excepciones también, hay algunas situaciones que a lo mejor no están así. Entonces, este es como el fundamento más, eh, digamos, profundo de Piaget en cuanto a lo que es esta teoría del desarrollo del conocimiento. Em, Creo que es bastante profunda y sí nos da algunas nociones de sobre cómo podemos utilizar algunas herramientas que se proponen en esta teoría. Bueno, acá tenemos tres principios generales que se mencionan. Primero, partir de las actividades del estudiante, es decir, las situaciones exper- experienciales que van a ser muy importantes para el aprendizaje. O sea, partiendo de actividades que uno les pueda dar a los estudiantes, son significativas porque aterrizan mucho lo que es el conocimiento sobre cuestiones que más vale practicar que de repente asumirla como de forma mecánica, ¿no? Los objetivos pedagógicos, además de estar centrados en el niño, también deben estar en sus actividades. Bueno, otro coincide también que eh, tenemos que siempre o diseñar estrategias para poder eh, tratar de incentivar y motivar la parte, eh, lo que es todo, eh, qué sé yo, pensamiento crítico, reflexión y todo eso, ¿no? Los contenidos no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo de la evolución natural. Eso es un poco el principio general que tiene Piaget en cuanto a esto. eh, digamos, dar luz en algunas materias. Eh, no sé, hasta acá, que queda esta última parte. mm,
creo que está lo más relevante para mí es la parte de la reflexión, digamos, de cómo se puede estimular el pensamiento crítico, entender también que el tema este de la inteligencia, de cómo es el proceso, tiene su, su fundamento también, ¿ah? Desde el punto de vista de Piaget. Bueno, hay otra teoría que está, digamos, no es tan, digamos, tan larga, es Jerome Brunner, que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Brunner sostiene que la condición indispensable para aprender una información de manera significativa es la experiencia personal de descubrir. Y eso tiene cierto sentido porque en lo que son los temas de competencia, se hace, digamos, se hace, eh, se enfatiza mucho lo que es el conocimiento, digamos, el acercarse al aprendizaje cognitivo, ¿cierto? Pero también hay un elemento que es fundamental, que es las habilidades en base a ese conocimiento cognitivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, siempre estamos asociando un conocimiento que se debe aprender, pero acompañado con el aprendizaje o la práctica de desarrollar habilidades. Entonces, desde ese punto de vista, sí es bastante importante. De hecho, las capacitaciones que hacen, las capacitaciones, siempre tienen el concepto de cognitivo y me refiero al desarrollo de competencias, cognitivo y habilidades. Entonces, si uno le enseña en esas condiciones, la persona sí va a poder tener, digamos, una orientación válida para poder aprender, porque son dos cosas que se conjugan y pueden adquirir. Esto mismo se puede llevar a lo que es también como estrategia, para poder incentivar a los estudiantes y ejecutarlo en algunas materias. Bueno, algunos principios pedagógicos, perdón, psicopedagógicos son los siguientes. Los encuentros educativos debían producir entendimiento y no solo actuación, ¿sí? El conocimiento verdaderamente adquirido es el que se redescubre. Cualquier materia se puede enseñar a cualquier niño o cualquier si se realiza de manera honesta. Bueno, ¿sí? El objeto de la instrucción no es la amplitud, sino la profundidad. También es algo que nosotros reconocemos. El currículo, concebido como una espiral, comenzando con una descripción intuitiva de un dominio y volviendo sobre él para representarlo de manera más poderosa y formal. ¿Sí? También, está bien. El profesor es un guía, alguien que te ayuda a entender y a descubrir por cuenta propia, ¿sí? Y los motivos para aprender serían, en principio, este, extrínsecos, extrínsecos, pero se harían intrínsecos. El alumno no debería hablar acerca de la disciplina, sino debía hacer la disciplina. Bueno, son principios que se pueden tomar en cuenta dentro de todas estas teorías que se pueden mencionar.
Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre algunos conceptos de esto. Bueno, entonces, ok. ¿Tienen alguna otra consulta sobre algún otro tema? ¿No? Está todo claro. Les quería consultar sobre la autoevaluación y coevaluación. ¿Ya la hicieron? Ya, porque hay algunos estudiantes que faltan o si han tenido algún tipo de problema ahí. ¿Está todo bien ahí? Porque ahora último vi que habían 22 envíos y seguro faltan la mitad, creo, o menos la mitad. No hay problema en eso. Buenas noches, Está todo. Magister. Ajá, buenas noches. Buenas noches, Magister. Yo hasta la tarde yo todavía no podía subir. No sé, ahorita ya le voy a revisar porque no he tenido la oportunidad de revisar. Pero hasta la tarde no podía subir lo de la sumativa uno ni de ecología, ni de investigación. De la autoevaluación. Sí, de la autoevaluación. Pero ahorita ya le voy a revisar y ya le Ya, cualquier confirmo. cosa Pero me no tengo avisa. mayor problema. Claro, porque creo que, bueno, por lo que yo vi, ya han ingresado 22 personas el envío. Está hasta mañana el envío. Bueno, si veo que ya han subido, puedo correr la fecha para que haga la autoevaluación lo antes posible. Pero eso depende de ustedes, que tengan, digamos, todos ingresados los envíos. Y ya luego se pasa a la otra fase de evaluación. Entonces, según lo que vea, eh, por ahora está hasta mañana, hasta las 23:59. Magister, disculpe, ya está para añadir el envío igual en investigación y en ecología. Muchísimas gracias. Ya, ok. Entonces, si está todo bien, no hay ningún problema. Entonces, eh, es- qué bueno. Ya pues, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo el jueves con los de investigación y si no, el otro lunes. Ok, que estén muy bien. Que estén... Gracias, Gracias. magíster. Buenas noches. Gracias, Gracias, Magister. Gracias, Magister. Buenas Gracias, noches. magíster. Gracias, Magister.